Buen día, amigo Sebastián. Saludo a todos los que están conectados a este medio de comunicación. Bueno, cada pueblo tiene sus particularidades y además hay comportamientos que son comunes a nuestra sociedad. Y dentro de esas particularidades siempre encontramos esa forma de interactuación, de poder relacionarnos como personas de diferentes formas, de diferentes manifestaciones emocionales. Y bueno, Sechura, al igual que otros pueblos, pues es gente dedicada a la pesca, a la agricultura, quizás por estas faenas que demandan las tareas, ha cultivado bastante esos relatos, esas anécdotas, esos encuentros festivos en diferentes formas de reuniones sociales, bien sea laborales, bien sea disfrutando pues en una picantería, en una esquina, en cualquier otro lugar donde hay un grupo de personas, siempre no falta la jocosidad, no falta el relato festivo, ¿no? Entonces el trabajo recoge parte primero de la trama de una anécdota, de un hecho curioso, de un hecho risueño, ¿no? Pero que está revestido al mismo tiempo de parte de la historia y el entorno social que se va describiendo en cada anécdota, en cada relato, ¿no? Por eso es que se habla de personajes. No hablamos de personajes, digamos, que han surgido a la palestra, sino a veces ese personaje anónimo, ese personaje, digamos, que está ahí en el alma, en el alma del pueblo, ¿no? Todos tenemos siempre admiración por alguien que le gusta conversar, que le gusta contar, que le gusta reflexionar, ¿no? Entonces en cada pueblo hay esos personajes, ¿no? Y esas vivencias además se van contando en estos 20 relatos que comprende este libro, que fue presentado precisamente el martes 15, conmemorando los 101 años de creación del distrito de Vice, ¿no? Provincia de Sechura. En estos personajes que habla usted, en la cual se refiere el libro, podríamos hablar del señor Aldana, un personaje muy reconocido, comunero de la provincia de Sechura. No, si te refieres a Chunga Aldana. Exacto, Chunga Aldana. Chunga Aldana es un comunero de San Cristo, ¿no? Específicamente de Cerritos, jurisdicción del distrito de Cristo Nos Valga. Como decía, el libro tiene más que todo, tiende a rescatar ese personaje de pueblo, ¿no? Que muchas veces, como repito, pocas veces lo conocemos. Exacto. A veces siempre hay una persona que admiramos ahí por su picardía o por cualquier otra virtud que pueda tener, las personas solidarias o las personas que tienen un comportamiento muy agestado, muy agrio, también van resaltando y que de alguna manera van marcando nuestra vida, nuestro comportamiento. Siempre los hay, ¿no? En cada pueblo y en Vice pues eso es lo que trata de rescatar. Y en Sechura, doctor, en Sechura siempre se rescata los mejores chistes también, y no sé si de repente se ha incluido. Todos los relatos terminan así, en anécdota. Ajá. Pero que han ocurrido en Vice. Por ejemplo, tenemos pues uno de ellos, ¿no? El argumento sobre todo, se disputaba una definición de un partido de la Copa Perú entre Municipal, que era el representante de Vice, y UDP, Unión Deportivo Parachique, que en ese tiempo participaba en la Liga de Bernal. Pero era en los años 80 donde todavía pues los estadios o los campos deportivos no tenían malla, no había tribunas, ¿no? Y la gente pues estaba alrededor siempre del campo deportivo. Como usted como periodista conoce muy bien, la cancha se marcaba con ceniza, ¿no? Con todo ello, no había gras, era polvareda, ¿no? Entonces habían igualado en puntaje UDP y Municipal, y en campo neutral tenían que definir el paso a la siguiente rueda. Entonces escogen la Unión, que todavía no tenía su estadio como lo tiene ahora, era una cancha sin malla ni nada, y entonces van las dos barras, va Vice, va Bernal y Parachique, ¿no? Del otro lado, y el Municipal iba ganando. Se terminaba el partido, faltaban 2-3 minutos nada más, ¿no? Es un hecho real, ¿no? Estuvimos presentes ahí, por eso es que lo narramos. Y entre los que sobresalía, digamos así, como un delantero habilidoso, ¿no? Un delantero pues que era muy veloz,
y muy hábil era en el UDP, era Amadeo Lachira, Ya. ¿no? Entonces el entrenador, el municipal, tienen que cuidar a Amadeo, porque una escapada de Amadeo y gol, ¿no? Y el Muni ganaba, ¿no? Y se terminaba el partido, pero atacaba permanentemente el UDP por empatar. Faltaba 1 o 2 minutos, y dentro de ellos pues siempre hay un hincha, pues, y que sufre como cualquier equipo. Uno de ellos resaltaba un señor llamado Jacintito, que en paz descanse, ya no está en vida. Y entonces Amadeo, justamente faltando 1 minuto, se escapa al marcador y pasa cerca de la barra de donde estaba ubicado la barra del Municipal de Vice, y Jacintito entra al campo y le mete pie, entra en carretilla, y Amadeo Lachira cae pues revolcando y no sé cuánto. Y pues evitó que hagan el gol, ¿no? Porque era un gol, definitivamente era un gol, ¿no? Entonces la barra empezó, invadió el campo, Jacintito salió corriendo, el árbitro no sabía qué hacer porque no era un jugador el que había cometido la infracción. Se pasó el tiempo, terminó, y el Municipal pues pasó a la siguiente rueda, pues, y Jacintito pues quedó como un héroe del Municipal, pues, ¿no? Evitar el empate que pudo hacer para Chile, claro, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los primeros relatos, ¿verdad? Porque él no era jugador, ¿no? Bueno, y relatos así que han ocurrido, pues, debido al contexto, a la forma de vida que se tenía, pues, lógicamente eso ahora es imposible, pues, porque tenemos estadios mayormente ya con su malla, con otras condiciones, pero las generaciones actuales desconocen esa forma de vida que tuvimos nosotros, que estamos en la base 5, la base 4, ¿no? Ellos viven otro mundo. Entonces, el objetivo también del libro es rescatar también esas formas, esos saberes, esos conocimientos a veces que se van perdiendo, y que de alguna manera reflejan y reafirman nuestra identidad, ¿no? Nuestra forma de vida, cómo veíamos la vida y cómo realmente participábamos de ella a pesar de las limitaciones, ¿no? Este libro precisamente pretende eso, ¿no? Y aparte de fomentar la lectura, pues muchas veces hay poca motivación para leer un libro, pues, ¿no? Y veo que ahora, pues, con la finalidad de ver a ver qué chiste o cuál es la broma que contiene, pues, porque no es el relato que contiene este libro, no es que va directamente a la anécdota, ¿no? Sino primero hace un relato contextual hasta desencadenar, pues, en el chiste mismo, ¿no? En este chiste popular mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de otra anécdota muy curiosa, por ejemplo, en Vice hay un señor llamado Miguel Ángel, que como en todo lugar pues le llaman boludo, ¿no? Y este señor pues es un personaje como muchos hay, ¿no? Muy ocurrente, muy jocoso, ha sido futbolista, es comerciante ambulante, ¿no? Y en una oportunidad pues él andaba en una moto 50, esas pequeñas que habían antes, con un estruendoso sonido, ¿no? Que recorría las calles, ¿no? Y todo el mundo sabía que era boludo, ¿no? En una oportunidad se le malogra, pero al mismo tiempo su esposa recibe una junta, ¿no? Por ejemplo, para quienes no conocen lo que es la junta, es una especie de pandero que antes utilizaban los vecinos para cada semana juntar, ¿no? De todos, y él reciba el dinero en su conjunto, ¿no? Para poder invertirlo, sobre todo, ¿no? Una especie de banquito que ellos hacían, le llamaban la junta, ¿no? Entonces su esposa había recibido una junta, y esto le dice, pues, asegurándose de los alimentos, le dice: mira, aquí te doy para que vayas a comprar víveres a la Unión, al mercado de la Unión. Vice está cerca de la Unión. Y efectivamente Miguel Ángel, o boludo, recibe el dinero, pero tan tentador era el dinero en sus manos que al final se va a comer un ceviche, ¿no? Con los amigos, y la clásica, pues empieza con un ceviche, bueno, y terminó en una borrachera con sus amigos. Los amigos se sorprendían, pues, de por qué estaba, pues, él invitando, ¿no? No tenía muchos recursos, pero él estaba pagando todas las ruedas, todas las cuentas que iban en una u otra picantería. Hasta que llega la noche, ¿no? Llega la noche y él seguía con sus amigos ya en estado de embriaguez. Eran los años 80, difíciles también en el país, ¿no? La guerra interna que vivía, la subversión. Y eso no era ajeno, pues, también Piura, ¿no? Eso se había extendido a nivel nacional. Por lo tanto, había una custodia permanente.
Entonces, en Vice, pues en esos tiempos, la luz eléctrica se apagaba a las 10 de la noche, ¿no? Era un generador que abastecía todo el pueblo. Se apagó la luz y este grupito de borrachines estaba ya en el centro de la ciudad, en la plaza, que conversaba, que animaba, y le decían sus amigos que diga, pues, ¿de dónde ha sacado el dinero? Y al final él confiesa, pues dice, mira, eso es una junta que ha recibido mi Luisa, su Luisa era su esposa, pero le decían Lucha, un dinero que ha recibido una junta mi Lucha, ¿no? Mi Lucha el día de hoy ha estado bien armada, ¿no? Entonces dice, entonces hay que darle vivas a la lucha, pues, ¿no? Y empiezan 3 ra por la lucha armada, ¿no? Y empiezan a avivar la lucha armada, ¿no? En su borrachera, ¿no? Y de pronto pues llega pues unos policías, ¿no? Con apuntándolos, pues era la forma de cómo podían, pues, estaba oscuro y además, como repito, era muy sensible en esos tiempos, ¿no? Avivar a la lucha armada, se asustaron los policías, ¿no? Y cuando lo rodean, pues también se asustan los borrachines y Boludo sale al encuentro, le dice, pues señor, ¿qué pasa? No somos delincuentes. No, pero ustedes están avivando la lucha armada, ustedes son terroristas. No, señor, ¿cómo cree? Yo soy aprista, decía Boludo, ¿no? Yo soy aprista, usted me conoce, sabe muy bien. Sí, pero ¿por qué están avivando la lucha armada, señores? Le dice, no, es que mi lucha hoy día ha recibido una junta, ha estado muy armada y nosotros nos hemos ido a tomar, y por eso en agradecimiento estamos gritándole que viva la lucha armada, ¿no? Por ejemplo. Esta es la que había contado en las redes sociales de Teito Zavala, ¿no? Sí, Teo fue una de las que hizo de comentarista de este libro, ¿no? Como repito, son 20 relatos, una más, ¿no? Si es que hubiera tiempo, ¿no? Sí, para motivarlos. Que aparte también tiene un contenido de carácter educativo, ¿no? Educativo, como era antes la educación. Y además el libro, como tú conoces, Sebastián, si hablamos de Vice, hablamos también de sus anexos. Claro. Hay también anécdotas allí de que ocurrieron en Becará, en Letirá, en La Tortuga y en Chalaco. En Chalaco existe un referente histórico de la educación, ¿no? Y Chalaco, para quienes no conocen, es un caserío pequeñito, pero donde en los últimos censos, por ejemplo, que se han realizado en el país, aparece 0 analfabetos. Es un caserío donde han salido cientos de profesionales, ¿no? Muchos profesionales, técnicos, que están, bueno, en diferentes lugares del país, ¿no? Pero porque existe una tradición por la educación, ¿no? Casi hay pocas picanterías, no hay lugares, bares, no hay, ¿no? Gente muy dedicada a la educación. Pero tiene sus antecedentes. Existió, pues, en los años 20, 30, pues, un profesor llamado Manuel Augusto Purizaca, ¿no? Es el nombre actual del colegio. Entonces, en esos tiempos, pues, este profesor que fue egresado del Colegio San Miguel, pues, era la realidad de nuestra educación, sin formarse como pedagogo, pero él empezó a motivar a los alumnos, visitando cada familia para que les enseñe, ¿no? Para que creen la escuelita. Y la escuela empezó a funcionar, por ejemplo, en su casa, ¿no? Su casa era amplia y la sala lo dedicó a enseñarle a los alumnos. Era muy riguroso, era un hombre muy conocedor, ¿no? Él que daba los discursos de aniversario, los discursos incluso cuando alguien fallecía, ¿no? De despedida, conversaba, educaba, a sus alumnos les inculcaba valores de la honestidad, ¿no? En fin. Cada vez que ustedes encuentren algo, tienen que devolverlo, ¿no? Porque eso debe pertenecer a alguien. Y si no saben de quién es, ¿no? Si encuentran un lapicero, un borrador dentro del aula y no saben quién es, me lo ponen aquí a mi pupitre, ya se verá de quién es el dueño. Si ustedes salen a la calle y encuentran algo, lo traen acá, porque de todas maneras eso pertenece a alguien y averiguaremos para darle a su dueño, ¿no? Entraban rigurosamente a las 8 de la mañana, pero los alumnos antes ya estaban ahí afuera de su casa formando, y a las 8 el profesor con rigor los hacía pasar uno por uno, ¿no? Saludándolo con toda la solemnidad. En una oportunidad eran pues 10, 15 minutos para las 8 todavía, estaba en su cocina y escucha unos sonidos un poco extraños, eran los balidos de una cabra, ¿no? Se escuchaba una cabra escandalosamente, ¿no? Cuando él agudiza el oído y ve que el sonido venía de la sala, y efectivamente sale y en la sala encuentra, en su pupitre encuentra una cabra que estaba maniada, ¿no? Y que gritaba, desde luego, pues por zafarse, ¿no? Y dice, pues, ¿quién habrá sido este palomilla? Alguien que me quiere tomar una broma,
sale afuera a la calle y ve sus alumnos que estaban formados. Él muy molesto los hace pasar, ¿no? Vayan ingresando, pasan. Los alumnitos pues miraban a la cabra y se sonreían, pero no hacían escándalo porque siempre les inculcaba la disciplina. Una vez que ingresaron, pues les dice, a ver, por favor, que se ponga de pie el chistoso o el palomía que ha puesto esta cabra sobre mi pupitre. O sea, nadie se ponía de pie, ¿no? Por favor, por última vez, que se ponga de pie aquel que ha puesto este animalito en mi escritorio. Sí. Y de ahí temerosamente se para el alumno Anselmo. Ah, Anselmo era el alumno más aplicadito, más calladito, ¿no? Y tú, Anselmito, ¿quién iba a pensar que tú ibas a hacer esta palomeada? ¿Por qué has puesto acá esta cabra en el pupitre? Le dice, profesor, ayer me fui a la chacra con el alumno Hernán, que es mi vecino, camino a Bellavista y en la chacra encontré esa cabrita. Y como no sé de quién es, y como usted dice que todo aquel que no sepamos, que lo pongamos en su pupitre, lo hemos traído para ponerlo sobre el pupitre, ¿no? Y ahí está. Entonces eso nos refleja estas virtudes de honestidad, sí, la inocencia de los niños. O sea, son vivencias, ¿no?, que se han dado ahí en ese pueblo. Por supuesto, sí, son hechos, claro, que ocurrieron, ¿no? Son hechos que ocurrieron, pero eso nos permite hablar, pues, del profesor Manuel Augusto Purizaca, del mismo caserío de Chalaco. Justo, doctor, ha dado en el tiempo récord. Usted ya estaba midiendo su tiempo porque el tiempo ya prácticamente nos está venciendo. Mi bien, sí, habrá oportunidad para conversarlo nuevamente sobre este libro porque hay bonitas anécdotas que hay que recordar a la población. Le agradezco la atención que nos ha dado para, por lo menos, que la población se entere de su libro, doctor. Muchas gracias a ustedes, y yo creo que la cultura es muy importante, sobre todo específicamente la lectura, que hay que fomentarlo en los jóvenes y en los niños. Muchas gracias, a amigo. Usted.